No se asusten, eso significa que está grabando, ¿no? Así después la podemos subir a un canal de YouTube y después le voy a pasar el link por mail, ¿sí? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la charla del día de hoy. Mi nombre es Cristian, trabajo en la Dirección de Políticas Ambientales, específicamente en el área de conservación de la biodiversidad, en la Reserva Natural Urbana de Castelar. Y el día de hoy nos acompaña Federico Anolín, que ahora lo va a presentar mi compañero Nicolás, que prontamente le voy a pasar la palabra, pero antes de pasarle la palabra, yo quería avisarle que todas las preguntas que tengan, ¿no? La hagan en el chat una vez finalizada la charla o mientras Federico está hablando y tienen algún tema específico que quieran preguntar, preguntan por el chat, que tenemos dos compañeros que van a estar levantando las preguntas y al final de la charla, bueno, vamos a estar preguntándole ahí a Fede para que pueda responder estas preguntas. Les pido esto, que mantengan los micrófonos apagados para que podamos disfrutar de esta charla. Y sin más, no les robo más minutos, le doy la palabra a Nico, que lo va a presentar a Fede y de qué se trata la charla del día de hoy. Dale, gracias, Cristian. Bueno, nuevamente la bienvenida a todos los que están presentes en este momento, a los que lo vean diferido en YouTube o en alguna red social. Gracias por acompañar y por interesarse por este tema. Reitero para los que se van conectando, como dijo Cristian, ¿sí? Guárdense las preguntas para el final de la charla, porque tal vez muchas se vayan resolviendo, ¿sí? Se vayan despejando durante la presentación. Entonces, 10, 20 minutitos antes de que vaya redondeándose la charla, yo les voy a decir, si quieren, vayan poniendo las preguntas en el chat, así nuestros compañeros las van a ir seleccionando y luego las van a ir leyendo ellos mismos en voz alta, se las van a ir haciendo a Fede, ¿sí? Así que bueno, si les parece bien, vamos a ir arrancando. Como bueno, vieron en el título, vamos a hablar del pasado, ¿sí? Un pasado no muy remoto, pero sí algo lejano, de lo que es el conurbano bonaerense, lugar que muchos de nosotros habitamos hoy en día, y vamos a intentar conocer muchos animales que por ahí no son tan conocidos, tan populares. Algunos por ahí son más familiarizados por películas como La Era del Hielo y demás. Eh, entonces, para todo eso tenemos hoy a un especialista, Federico Agnolin, que es paleontólogo, y nos va a estar conversando acerca de todo esto. Así que, Fede, si estás, querés presentarte, contarle un poco a la gente primero sobre vos y así arrancamos la charla. Dale, fenómeno. Bueno, en primer lugar, gracias Nicolás, gracias Cristian por el espacio, por el lugar. Bueno, como bien les decía Nicolás, yo soy paleontólogo, trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que está acá en Ciudad de Buenos Aires, en Parque Centenario. Mi especialidad son los dinosaurios, y en este caso vamos a empezar a hablar de fósiles del conurbano bonaerense. Acá ya empiezo a compartir la pantalla. Mi nombre es Federico Agnolin, me buscan por Instagram, por Facebook, por lo que sea, cualquier consulta que quieran hacer, están bienvenidos. Y también lo que les quería contar es que trabajo en el Laboratorio de Anatomía Comparada de Evolución de los Vertebrados, es un nombre muy largo y complejo. La SEB, lo resumimos, ahí abajo está, también para que busquen, si tienen alguna duda o alguna consulta más específica, que busquen en las redes y ahí nos van a encontrar y nos pueden preguntar, podemos charlar y demás. Así Bueno, pero que está bueno saber que hay un grupo de trabajo, ¿no? En principio, un grupo de trabajo local que se dedica a la investigación en estas disciplinas, ¿no? sí, justamente, bueno, la idea es que se acerquen cualquiera que tenga dudas, cualquiera que tenga consultas. Estamos justamente para preguntar, para compartir. Nos encanta la difusión, la divulgación de la ciencia y fundamentalmente la paleontología y bueno, la charla también, ¿no? Genial, genial. Bueno, Fede, entonces contanos un poco qué fauna había y en qué época remota. Bueno, vamos a empezar hablando justamente
de esta charlita, que comenzó como Morón prehistórico, en realidad es un poco una mentira porque hay poco y nada de Morón, pero sí vamos a hablar del conurbano bonaerense, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires en parte, conurbano bonaerense en particular, porque en realidad la fauna del pasado no conocía de divisiones de partidos, no conocía de qué era Buenos Aires Cava, qué era Buenos Aires afuera, el AMBA, no sabía nada de eso, así que estaba distribuida por todos lados. Claro, bueno, también algo interesante, por ahí no sé si lo vas a aclarar después, pero viste que dijiste como que de Morón no hay nada, no hay material registrado hasta el momento, ¿no? O sea, pero todo lo que vamos a ver, como bien dijiste, podría haber estado transitando por esa zona con seguridad. Exactamente. Seguramente en Morón hubo todo tipo de animales prehistóricos, pero aún no los tenemos registrados. Claro. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. En primer lugar, podemos hacer paleontología de cualquier lado. Acá tenemos un empedrado en la ciudad de Buenos Aires, como hay en muchísimos lugares del AMBA. Y lo que tiene interesante es que las rocas que forman el adoquinado tienen su propia historia. Estas rocas proceden de la isla Martín García y tienen 2.000 millones de años de antigüedad. 2.000 millones de años de antigüedad. Yo les voy a estar hablando de miles o de millones de años de antigüedad y parece que estuviera hablando de caramelos, pero ustedes pónganse en la cabeza que eso es muchísimo tiempo. Tanto es así, el mundo era prácticamente mar, era prácticamente océanos, y solamente había algunos fragmentos de continente que afloraban. Los seres vivientes más grandes eran del tamaño del Berlín que tenemos en la pileta. Entonces nosotros podemos empezar a hacer historia paleontológica de cualquier lado que estamos. Como les comentaba hace un ratito, en Morón, como en cualquier parte del conurbano, en cualquier parte de Argentina, estuvieron los dinosaurios, estuvieron los animales de la era del hielo, estuvieron todo tipo de animales. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas capas quedaron sepultadas. Este es un corte de lo que sería a la altura de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, todas las capas de la Tierra que tenemos por debajo de nuestros pies. Y ahí podemos ver que los dinosaurios están en una capa de roca de color rosado que está a mucha profundidad. Y es por eso que no vamos a encontrar fósiles de dinosaurios. Posiblemente estén, pero a tanta profundidad que nunca los vamos a encontrar, al menos por ahora. Así que vamos a restringir nuestra charla a justamente los últimos millones de años antes del presente. Y la historia que vamos a comenzar a contar comienza hace unos 65 millones de años, cuando cayó ese gran meteorito que hizo desaparecer a los gigantescos dinosaurios. A partir de entonces, Sudamérica se aisló, quedó como una especie de isla separada de los demás continentes. Y allí, en esta Sudamérica aislada, la fauna evolucionó particularmente. Tenemos una fauna única. Entonces, con el pasar de los miles de años, de millones de años de aislamiento, se produjeron animales que no van a estar en el resto del mundo. Ahí vemos algunos ejemplos, capaz que les suena: toxodontes, megaterios, gliptodontes, macrauquenias, muchos, como decía Nicolás, incluso han sido representados en documentales o en películas como La Era del Hielo. Ahí tenemos una macrauquenia que aparece ahí, que es esa especie de animalito de camello con trompa, pero en realidad son animales que evolucionaron en aislamiento, hasta que hace unos pocos millones de años nos unimos con América del Norte mediante América Central, y es ahí que entra gran parte de la fauna que hoy en día conocemos y que tenemos con los pumas, los jaguaretes, los animales carnívoros, los guanacos, los ciervos, entran en ese momento. Y es por eso la historia que vamos a relatar va a estar compuesta por estos dos grandes grupos de animales: los que evolucionaron aislados y los que vinieron hace relativamente poco. Y relativamente poco digo millones de años, así que no es tan poco. Pero bueno, entonces nos vamos a encontrar con que en Morón y en cualquier parte del conurbano teníamos este tipo de ambiente. Un ambiente que rebalsaba de vida y rebalsaba de animales enormes, de grandes mamíferos que llamamos megamamíferos porque tenían más de 1 tonelada de peso. Fíjense, piensen, hoy en día, provincia de Buenos Aires, prácticamente no tenemos animales de gran tamaño que no sean introducidos, que no sea una vaca traída por los españoles hace poco. Toda esta fauna enorme pobló la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos algunos ejemplos, unas lindas ilustraciones de Sebastián Rosadilla. Esta historia comienza más o menos así por 1850 y pico. Miren cómo era Argentina. Argentina estaba en gran parte en manos de los pueblos originarios.
Buenos Aires estaba separado del resto de la Confederación Argentina, una Argentina muy rara, todavía no estaba como tal, y acá es cuando empiezan las primeras investigaciones, se dan en lo que es justamente Ciudad de Buenos Aires y conurbano, que en ese momento no tenía conurbano, no existía el conurbano, la Ciudad de Buenos Aires era minúscula, es en las orillas de la ciudad, el Río de la Plata, donde los primeros paleontólogos van a empezar a investigar, entre ellos quería mencionarlo a Bravard, empieza a caminar estas orillas del río, en lo que se conocía como las toscas del Río de la Plata, unos estratos bastante duros que afloraban en el río y donde las sirvientas iban a fregar la ropa de la gente de bien. Bravard se pone a buscar y encuentra una enorme cantidad de fósiles. ¿Qué pasa con estos yacimientos que estaban ampliamente distribuidos por lo que es zona norte, Olivos y demás? Bueno, hoy en día tenemos esto. Claro. La ciudad de Buenos Aires avanzó sobre el río, el conurbano avanzó sobre el río, y entonces todos esos yacimientos están ocultos, están debajo de, por ejemplo, el Tren de la Costa. Entonces no podemos ir a verlos, salvo en una pequeña costa. Tuvimos la suerte de ir la otra vez, bajó el agua y pudimos acceder a estos antiguos yacimientos de la Tosca del Río de la Plata, ahí por Vicente López. Pudimos encontrar fósiles. Fede, perdón, se podría decir que estamos como conviviendo, ¿no? En sí con estos fósiles, ¿no? O sea, los tenemos por ahí a 3, 5, 10 metros debajo de nosotros, pero estaríamos como un poco conviviendo, ¿no? Exactamente, incluso si hacemos, bueno, si podemos llegar a esa profundidad, tenemos la suerte tal vez de encontrar un fósil. Más de una vez, una persona haciendo un pozo en el fondo de la casa se ha encontrado con fósiles, así que no es algo tan raro, estamos, como decimos, parados. Por eso convivimos con ellos, digamos. Exactamente. La cuestión es que Bravard, caminando por estas zocas del Río de la Plata, se encontró con unos fósiles impresionantes. Fíjense, esto es el pico de un loro barranquero, que hoy en día lo encontramos distribuido, no en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores, no en su distribución habitual, sino más en el centro de Argentina, en zonas más áridas, más frías. Se encuentra con guanacos, se encuentra incluso con restos de tapires, con restos de pecaríes, estos chanchos autóctonos de gran tamaño. Entonces, esta tosca del Río de la Plata, que tiene una antigüedad aproximada de 1.000.000 de años de antes del presente, tenía más o menos este aspecto. Pensamos una sabana de tipo chaqueña, donde había tapires, donde había pecaríes, donde había yaguaretés. Pero este clima cálido, bastante agradable, si se quiere, va a llegar a su fin con lo que vamos a conocer de manera, si se quiere, comúnmente como la era del hielo. Es el Pleistoceno superior, le decimos los investigadores, Pleistoceno, que es más o menos desde 1.000.000 y pico de años antes del presente hasta hace unos 10.000 años. La Tierra va a tener muchísimo frío, varios grados menos que en la actualidad, y va a haber grandes casquetes de hielos distribuidos por todo el mundo. Y la provincia de Buenos Aires va a tener este aspecto. Va a tener el aspecto de la Patagonia. Va a ser un ambiente frío, un ambiente seco, un ambiente semiárido. Y allí va a estar esta megafauna, que no sabemos bien cómo hacía para vivir en tremenda aridez, pero la verdad es que ahí nos vamos a encontrar con todos estos fósiles. Y el carnívoro, porque hablamos un poco de los óvulos, pero el carnívoro más conocido de esta fauna seguramente es el esbilódon, el tigre de diente de sable, o Diego en la era del hielo, digamos, en la película. Esta es una linda ilustración de Gabriel Lío que nos muestra ahí a Don Esbilódon luchando, que están reconstruidos si quieren venir a verlos al Museo de Buenos Aires, que está en Parque Centenario. Y bueno, ¿qué pasa? Del esbilódon conocemos montones de esqueletos que nos brindan muchísima información, pero hay información que no tenemos. Por ejemplo, el color. No se fosiliza en general el pelaje de los animales. En general se pudre. Entonces no sabemos qué color tenía el esbilódon. Y acá un artista se puso a ver que podía tener, bueno, cualquier tipo de color. Claro, claro. Sabemos que el esbilódon era carnívoro, que tenía dientes afilados, caninos afiladísimos en forma de espada. Fíjense, una linda sonrisa también tenía. Y el esqueleto nos permite reconstruir muchas cosas. Por ejemplo, cómo era la musculatura. Gracias a
a la forma del cráneo, podemos saber cómo se insertaban los músculos, y eso nos brinda algunos datos de cómo podía cazar. Los investigadores con este animal de caninos tan grandes se preguntaban cómo hacía para cazar. Entonces algunos empezaron, bueno, que sus caninos en realidad eran demasiado frágiles y sus músculos no eran lo suficientemente fuertes como para partir los huesos de las presas. Entonces empezaron a especular con que, bueno, comería partes que no tenían hueso, daría vuelta a la presa y le comería acá del cuello, de la panza, de lugares para no quebrar esos caninos. Claro. Y además estaba el problema que tenía que abrir la boca muchísimo. Entonces algunos dijeron, bueno, tal vez ni siquiera abría la boca y tomaba sangre al lengüetazo, o sea, mataba a la presa. O sea, cosas que realmente, si a mí me preguntan, son ridículos, porque si vemos un tremendo animal del tamaño de un león, con 2 caninos así en forma de espada, si no los usaba para cazar las presas, no sé para qué los va a usar. Claro, pero es muy acertado esto que decís, haciendo una analogía con animales modernos. Uno puede ver que los grandes felinos hoy en África comienzan devorando sus presas por las partes blandas también. Exactamente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos encontramos nosotros? Tuvimos la suerte de encontrar en Luján, no nosotros, sino en el Museo de Luján, de Mercedes, el cráneo de un esmilodón con una perforación en la frente. Wow. Esta perforación tiene una forma muy particular que se corresponde a otro esmilodón que le clavó un puñalazo en el medio de la frente. Un encuentro fuerte ahí. Así que ahí podemos ver un detalle. Así que como podemos ver, el esmilodón, bueno, usaba sus caninos y parece que los usaba bastante bien. Y para colmo, hoy en día nos encontramos lo mismo. Este es el cráneo de un león actual. En los animales actuales, donde suele perforarse esa zona en las peleas entre individuos de la misma especie. Entonces, ¿qué datos nos brindó ese cráneo que encontramos y después con materiales de Córdoba, más materiales se sumaron? Que el esmilodón podía usar sus caninos, podía romper el hueso con los caninos, que era capaz de cazar y que además tenía algún tipo de sistema social, de estructura social de vida, porque las peleas entre individuos de su misma especie se dan en animales que tienen algún tipo de estructura social. Así que del hueso pudimos extraer algunos detalles que no son muy frecuentes. Impresionante. Bueno, fue subestimado, se puede decir. No era tan blandito como se pensaba. No era tan blandito. Y a eso se suma más ahora un trabajo que sacamos para que es una idea del día de ayer, que tiene que ver con un hallazgo que hicimos, dijo el mosquito, que hizo Guillermo Goffré, un naturalista ahí que se encarga por recorrer Merlo y Moreno, a las orillas del río de Reconquista, encontró esto. ¿Qué es esto? Una caca fósil de esmilodón. O sea, tenemos ahí una cacona de esmilodón, fíjense que ahí está la escala, de un tamaño bastante grande. ¿Y qué hicimos? La estudiamos, la tomografiamos, la llevamos a un tomógrafo médico, y ahí pudimos analizarle el interior, porque nos interesaba saber qué comía el esmilodón. Y a la derecha, la extrema derecha, podemos ver todos los huesitos que están adentro de la caca que pudimos encontrar. Obviamente esta caca está fosilizada, es roca, no es caca en sí. ¿Y qué descubrimos? ¿Qué son estos huesecillos? La mayoría son huesecillos de este tipo. Son justamente los huesos que tenían los perezosos terrestres embebidos en la piel. Entonces sabemos que el esmilodón comió un perezoso terrestre, sabemos que tragó hueso, comió hueso, y de esto de alguna manera sostenía que, lo que pensaban algunos autores, que el esmilodón estaba totalmente adaptado a comer megafauna. Entonces ellos pensaron, bueno, como el esmilodón con esas adaptaciones tan extrañas solo comía megafauna, cuando la megafauna se extinguió, el esmilodón no tuvo más alimento y se extinguió. Pero ¿qué tuvo además esta caca que nos brindó más información? Tenía huesos de guanaco. Así que sabemos que el esmilodón no solamente comía animales extintos, sino animales que todavía siguen vivos como el guanaco. Increíble. Así que nos brindó datos que no tenemos, que no nos brindan los huesos. Esta caca nos brindó datos de lo que comía fehacientemente el esmilodón. Te hago una consulta. Esta caca, digamos, ¿no? ¿Es correcto técnicamente llamarlo coprolito o los coprolitos son de los dinosaurios? No. Toda caca, digamos, fósil se la llama, científicamente la conoce como coprolito, se conoce como coprolito. Perfecto. Pero bueno, en ese momento no solo teníamos animales carnívoros, obviamente.
estaban los herbívoros, pero también los carroñeros. Imagínense esos enormes animales de más de 1 tonelada de peso, los parientes de los elefantes, toda esa gran fauna muriéndose. Alguien tenía que comerse la carroña. Y tuvimos la suerte de tener un hallazgo espectacular en este sentido. Y ahora vamos justamente a Marcos Paz, a las canteras que les comentaba hace un rato, donde apareció en una antigüedad de unos 100.000 años y asociada justamente a toda esta fauna, un hueso muy particular que es este, que se llama tarso-metatarso, es un hueso particular de las aves, que es el que engancha los dedos del pie, que perteneció a una especie de cóndor extinto. Fíjense que el marroncito es el fósil, el más blanco es el cóndor actual, fíjense que era más chiquito que el cóndor actual, pero la cuestión es que era un hallazgo totalmente novedoso que nos mostraba que los cóndores, que especies de cóndores estaban presentes en provincia de Buenos Aires y se alimentarían seguramente de la carcasa de estos animales extintos. Hoy en día tenemos solamente 2 especies de cóndores vivientes, el cóndor californiano, que es el de arriba, que fíjense que es bastante feo, que se distribuye apenas en un par de parches en Norteamérica, y lo mismo el cóndor andino, que está restringido hoy en día a los márgenes andinos del continente sudamericano. Nosotros pensamos que los cóndores en realidad estaban ampliamente distribuidos y se alimentaban justamente de grandes cantidades de carroña de toda esta megafauna. Cuando la megafauna se extinguió, muchos de estos cóndores quedaron restringidos en su distribución, muchos se extinguieron, como el caso del cóndor de Marcos Paz, al que llamamos Pampa hips imperator, que significa el emperador de los buitres de las pampas. Y acá una hermosa ilustración de Gabriel Lío de un Pampa hips comiéndose una macrauquenia. Para que vean, fíjense que acá tenemos una ilustración de los cóndores actuales y animales carroñeros actuales y todos los que se extinguieron. Fíjense que todos esos cóndores seguramente se alimentaron de una megafauna, y cuando desapareció, al desaparecer su alimento, estos animales seguramente también desaparecieron. Pero bueno, ¿qué pasó con esta fauna, con este paisaje que nos encontrábamos acá en el conurbano? Bueno, llegó la gran extinción. No sabemos en realidad bien por qué es. Acá vemos un par de cazadores. Aparentemente, hace unos 10.000 años aproximadamente antes del presente, llega el ser humano al continente sudamericano. Hasta ese momento no había seres humanos en el continente, y empieza a dar caza a las poblaciones de estos megamamíferos. Hay bastante evidencia de cacerías sobre mastodontes, sobre leptodontes, sobre toda esta fauna. Así que creemos que en parte el hombre ha sido posiblemente culpable de esto. Pero no solo el hombre, sino también un tremendo cambio climático. Fíjense hacia la izquierda, muestran las temperaturas que existían en la era del hielo. Y fíjense cómo de repente levantan las temperaturas e incluso son más cálidas que en la actualidad. O sea, existe un calentamiento global en aquel momento que parece ser que los animales de la era del hielo no pudieron resistir. Al igual que el Neandertal, el otro ser humano que convivió en aquellos momentos, parece que no pudieron resistir. La desaparición de los grandes paquetes de hielo, de todo ese frío, parece que trajo aparejada su extinción. ¿Qué pasa? Cuando sube la temperatura, ¿qué sucede? Los hielos de los casquetes polares se derriten. ¿Y eso qué hace? Que aumente el nivel del mar. Toda esa agua va hacia el mar aumenta. ¿Y qué hace el mar? Entra al continente. Y es por eso que en este momento, cuando se extingue toda la megafauna de la era del hielo, vamos a ver que el mar entra sobre la provincia de Buenos Aires. Aquí hay un grafiquito más o menos de cuánto fue entrando. Fíjense que gran parte del conurbano va a estar sumergido bajo el agua. De hecho, es muy frecuente encontrar esos cordones de conchilla que justamente representan este antiguo mar. Estos cordones de conchilla, llamados querandinenses, no importa demasiado el nombre, los podemos encontrar, por ejemplo, en Ezeiza, algunas canteras que hay en Ezeiza, que está perfectamente representado, pero también a lo largo del río de Conquista, el río Matanza, un montón de lugares nos vamos a encontrar con esta capa de mar, que además, como era un mar cálido, va a tener especies de moluscos. Hoy en día nos encontramos en Brasil, pero no acá. Es un mar mucho más cálido que en la actualidad. Claro, se podría decir que tenemos como una huella, digamos, de restos de mar tropical en pleno conurbano bonaerense. Exactamente. Cuando hacemos algún pozo,
o mismo si quieren cuando pueden ir a visitar, cuando van a Mar del Plata, a Mar de Ajó, donde sea, en los recorridos, a lo largo de la ruta, ustedes ven los cordones de conchilla famosos, clásicos, a lo largo de los arroyos, y son los relictos de aquel mar, que entró en gran parte de la provincia. Y nos podemos encontrar muchos de sus restos también rodados en el Río de la Plata mismo. Cuando uno camina por las orillas del Río de la Plata puede encontrarse con estas estructuras también muy comunes en la costa atlántica bonaerense, que en realidad no son ni más ni menos que cuevas de cangrejos de aquel antiguo mar. Pero no son de los cangrejos que hoy en día vemos en el cangrejal de San Borombón, por ejemplo. No, no. Pertenecen a grupos de cangrejos muy raros que se llaman calianácidos, que justamente son de aguas más cálidas, más tropicales. Y también nos encontramos, y esto fue una sorpresa, en la zona de Punta Indio, ya yendo para La Plata, ¿no? Alejándonos, si se quiere, el conurbano, pero tuvimos la suerte de encontrar las estructuras. No son ni más ni menos que dientes de peces globo, de animales que hoy en día viven en arrecifes de coral prácticamente. Lo mismo nos podemos encontrar corales que formaban arrecifes en aquel momento. Entonces tenemos un mar realmente cálido, que bueno, que con el tiempo se va enfriando, el mar va retrayéndose y va llegando a las condiciones que tenemos hoy en día. Pero una de las preguntas que nos hacemos es, ¿qué pasó con todo esto? ¿Es el fin de la historia? Es decir, tenemos estas extinciones y de estas extinciones que son recientes, que tienen unos 10.000 años apenas, para un paleontólogo 10.000 años es algo muy reciente, ¿sí? No nos quedó nada, no podemos encontrar nada. Solamente nos quedó en todo el continente un animal medianamente grande que es el tapir. El resto desaparecieron. Entonces, pero de eso no nos pudo haber quedado nada. Es ahí que algunos biólogos empezaron a preguntar, estos animales enormes seguramente tuvieron interacciones ecológicas con un montón de organismos, con insectos, con otros animales y fundamentalmente con plantas. Todos estos herbívoros consumían plantas. Entonces, no nos quedó nada de eso. No hay ninguna planta que podamos encontrar hoy en día. Y es por eso que podemos hacer, digamos, si uno quiere, paleontología en la verdulería, podríamos decir de alguna manera. Cuando uno va a la verdulería y se encuentra con una gran variedad de frutas, uno puede preguntarse, bueno, pero ¿para qué sirve una fruta? ¿Cuál es la utilidad de una fruta? Bueno, las plantas tiene varias utilidades, una fruta obviamente, pero la principal es no solo proteger a la semilla, que la semilla es el embrión de la planta, sino también ser atractiva. ¿Atractiva para qué? Para que la consuma un animal y de esta manera la planta pueda dispersarse. ¿Cuál es el principal problema que tienen las plantas cuando es comparada con un animal? Que las plantas no pueden moverse. Las plantas están prácticamente fijas y para moverse necesitan o del viento, o del agua, o de los animales. Entonces, para dispersarse, una planta tiene un fruto que es agradable a un animal para que el animal lo consuma. Y así lo lleva adentro y cuando va caminando por otro lado y hace sus necesidades, ayuda a dispersar a la planta. ¿Y para qué esto? Primero, porque la planta puede ir conquistando diferentes ambientes nuevos, y también porque si no se desplaza y la fruta de la planta no se la come nadie y cae, y nace una plantita ahí, esa plantita que nace va a tener que competir con su propia madre, que fue la que le dio origen. Entonces se hace como competencia interna entre plantas que son madre e hija. Y eso hay que evitarlo. Yo les estoy hablando acá como si las plantas pensaran todo esto, o si hay alguien que una planta dice, voy a producir una fruta. No, de ninguna manera. Yo les hablo de manera simple para que se entienda. La cuestión es que muchas plantas, de hecho, están tan adaptadas a que la consuman los animales, que luego de pasar por el tracto digestivo, las semillas, que tienen muchas veces una cáscara muy fuerte, una protección muy dura, logran germinar simplemente después de haber pasado por los ácidos estomacales, si no prácticamente no germinan, o directamente hay plantas que no germinan si no pasan por el ácido estomacal. Es por eso que es común que nos encontremos en el campo con bosta de vaca o bosta de caballo, en la cual están saliendo un montón de plantas nuevas. ¿Por qué? Porque pasaron por el sistema digestivo que promueve la germinación.
Y aquí yo le pregunto, cuando uno va a la verdulería y sabe todo esto, dice, bueno, pero hay plantas, hay frutas que realmente son muy curiosas. Uno piensa en una sandía, una cosa rarísima, enorme, que se produce en desiertos. Una planta genera una tremenda fruta. ¿Para qué? ¿Para que la coma quién? Hoy en día no la come nadie. Una palta, por ejemplo, que cualquiera que haya querido germinar una palta sabe que es re difícil, que la tenés que poner en agua y demás. Una palta, ¿algún animal se comía esta palta? Y además, supongamos, nosotros comemos una palta, agarramos una palta del árbol y la comemos. No nos vamos a tragar la semilla y la vamos a No. llevar a otro lado. No, la No. vamos a escupir ahí, porque ni la vamos a comer porque es enorme. Estas plantas están adaptadas para una fauna que hoy en día no existe. Se lo llama anacronismos. Sí, ahí había. Carlos, Carlos, Más o escúchame. menos la palta se iba a extinguir porque algunos animales se habían extinguido, como el megaterio. Claro. Bueno, genial. Mirá, Carlos, si querés después hacemos las preguntas. Yo te respondo esto ahora, pero las hacemos después. Así Dale. terminamos la charla y hablamos todo. Dale, Pero sí, lo dejamos a Fede hablar tranquilo ahora. todas estas plantas que yo justamente te quería comentar, que Sí. se los conoce como anacronismos, son plantas que estaban relacionadas íntimamente a esa fauna que se extinguió. La palta la consumían animales que hoy en día no existen más. Entonces, si no fuera por nosotros los seres humanos que la fuimos cultivando, posiblemente hubiera desaparecido. ¿Y cómo hicieron los científicos para saber, bueno, qué planta comía la megafauna y qué planta no? Bueno, se pusieron a estudiar la megafauna actual. Los elefantes, los rinocerontes, las jirafas. Y con eso pudieron saber qué tipo de plantas son consumidas por estos grandes mamíferos actuales. Un ejemplo clásico es el de la papaya. Fíjense, es un árbol, la papaya es un árbol muy chico con frutas enormes que no se las come absolutamente nada, con semillas amargas. Entonces dice, pero esta planta, ¿para qué gasta tanta energía? Bueno, porque la está gastando para un animal que hoy en día no existe más. Ya. Hay una frase muy linda que es, la megafauna se extinguió, pero las plantas no se dieron cuenta. Todavía no se enteraron. Exactamente, entonces han logrado sobrevivir a través del tiempo gracias a que nosotros las hemos cultivado, pero muchas de estas plantas en la naturaleza estaban en total retracción numérica. De hecho, hay muchas de estas plantas que están en peligro de extinción en la naturaleza, pero como son cultivadas, sobreviven. Claro, claro. Ejemplos de estas plantas muy comunes son la mayoría de las plantas leguminosas, las que tienen chauchas, como el algarrobo, los aromillos, bueno, un montón de plantas que ustedes, de árboles que ustedes conocen. Bueno, son justamente plantas que no germinan, germinan muy difícilmente, y germinan fácilmente justamente cuando un animal se las traga y pasan por el sistema digestivo. Y ahí germina muchísimo. Un ejemplo es el aromillo, es muy común en cualquier arroyo bonaerense. Otro muy común es esta planta conocida como acacia negra, que seguramente si van por la ruta para cualquier lado la van a encontrar. En La Matanza está lleno, en Luján está repleto, además que tiene unas chauchas enormes, esas chauchas negras muy grandes, que prácticamente no germina si no pasa por un tracto digestivo, y también en su tronco está repleta de espinas que la protegen de predadores, de animales que hoy en día no existen. Esas espinas que sobresalen están protegiéndolas de animales que hoy en día ya no las consumen. Uno ve muchas veces, especialmente en los desiertos argentinos, plantas con espinas gigantescas que no tienen mucho sentido si uno los ve desde hoy en día. Pero si uno las ve con la luz del pasado, todas esas plantas cobran un significado. En algún momento se dijo, bueno, las espinas son en realidad para protegerse de la sequía y demás. Los estudios muestran que en realidad la protección de la sequía es prácticamente nula. Y que tremendas espinas también, ¿para qué? No tendría mucho sentido si uno no lo explica como que antes tuvieron predadores. Una aclaración sobre el ejemplo de la acacia. Esta especie, si se trata de la Gleditsia triacanthus, sí, no es originaria de Sudamérica, pero sí originaria del hemisferio norte, con lo cual estaría sometida a lo mismo, digamos, ¿no?
O sea, lo aclaro porque por ahí veníamos mencionando algunas plantas regionales, pero bueno, en este caso es una planta que hoy, digamos, no es una especie introducida en Argentina, pero toda tu explicación concuerda perfectamente con lo que pasaba en el hemisferio norte, de donde sí es originaria la planta. Sí, totalmente. La quise mencionar más que nada porque es una planta muy, muy común. Y de hecho, lo que pasa en el hemisferio norte es que, justo, un poco lo que charlábamos hace un rato, en las zonas donde la planta es nativa, está en retracción porque no hay animales que consuman las chauchas. Entonces, cultivada o en lugares donde hay fauna introducida, como acá, que las vacas comen las chauchas, bueno, se reproduce mucho más que en los lugares donde no tiene animales que le coman las chauchas. Otro ejemplo de esto son los ananá. Fíjense, el ananá, una fruta protegida por ganchos, por una pared muy gruesa, las hojas llenas de espinas. También, ¿de qué se está defendiendo? Bueno, justamente se está defendiendo de megafauna. Y ni hablar todo el linaje de los zapallos, los zapallitos, los melones, las sandías, con cáscaras muy tóxicas. En muchos casos prácticamente no la puede comer ningún mamífero viviente, pero sí grandes mamíferos. De hecho, una sandía muy chiquita que se dice sandía de zorra, que suele aparecer en terraplenes o en lugares así medio al descubierto, es totalmente tóxica. Bueno, estas plantas tan tóxicas, sin capacidad de dispersión, sin ningún animal que las consuma o con pocos animales que las consumen. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Por lo mismo. Pero las plantas no solo se desplazan siendo consumidas, sino también se desplazan con la ropa. Y en este caso, una enorme variedad de abrojos y de yuyos y demás utilizan a los animales justamente como transporte. Muchas de estas plantas tienen garfios, esta seguramente se les ha pegado alguna vez, tienen garfios minúsculos o estructuras glandulares que hacen que se peguen y así van siendo trasladadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando dejaron de existir una megafauna, muchas de estas plantas, algunas son autóctonas, otras no, muchas de estas plantas dejaron de tener su dispersor natural y empezaron a retraerse. Uno de esos ejemplos también es el conocida como cuerno del diablo, que es esta semilla, seguramente si alguna vez anduvieron en el campo, seguramente se les prendió de la pata. Bueno, son plantas que justamente están adaptadas para trasladarse y ser transportadas por mamíferos grandes. Pero bueno, no solo nos vamos a encontrar con plantas que fueron afectadas por esa extinción. Por ejemplo, animales como los escarabajos estercoleros, los que comen bosta de animales. Imagínense, vivían en una fauna repleta de mamíferos gigantescos, de grandes herbívoros que producían grandes cantidades de bosta. Y cuando esos herbívoros no están, ¿qué pasó? Bueno, muchas de estas especies retrajeron, se vieron muy disminuidas en cantidades de especies, y lo mismo pasó con los hongos asociados a las bostas. ¿Qué pasó con todos estos animales? Bueno, tuvieron un respiro cuando hace unos 500 años más o menos llegan los europeos a América y traen un reemplazo de la megafauna, que son el ganado vacuno, las vacas, los caballos, las ovejas. Todos estos animales vuelven a consumir de alguna manera parte de las plantas que consumían la megafauna, vuelven a producir grandes cantidades de bosta, y todos estos animales vuelven a tener, digamos, una especie de etapa de esplendor nuevamente. En el Digamos, caso como que aprovechan este nicho vacío y lo ocupan, digamos, un poco, no del todo, por supuesto, no es un reemplazo genuino, pero hace las veces, digamos, de este nicho vacío que había quedado. Exactamente, queda como ese espacio, esa especie de espacio vacío. Uh-huh. Las vacas, por ejemplo, o el ganado ovino, todos sabemos que les encantan las chauchas de algarrobo. Entonces los bichos comen y comen algarrobo y comen pariente. Y lo que está pasando es que parte de la pampa, parte de zonas que eran pastizal, hoy en día se están poblando de bosques, de arbustales, y aparentemente en relación con nuevamente este reemplazo de la megafauna, que nuevamente empieza a dispersar las semillas y nuevamente las plantas empiezan a dispersarse. Este es un ejemplo de San Pedro, donde el accionar del ganado ovino ha generado que los aromillos se distribuyan
de manera mucho más amplia y sean cada vez más abundantes al punto tal de empezar a jorobar nuevamente por ser tan abundantes los arbustales. Pero como vos decías, no ocupan el nicho exacto de la megafauna. No ocupan exactamente eso. Es por eso que estos ecosistemas que de alguna manera están volviendo a querer ser lo que alguna vez fueron, se los llama ecosistema Frankenstein, porque vuelven a la vida, pero no son lo mismo que eran antes. Son en realidad una especie de monstruo. Entonces a esos ecosistemas se les llama ecosistema Frankenstein. Entonces estamos teniendo varios de este tipo de ecosistemas, parte de la región pampeana, parte del Chaco, parece que responden a este tipo de modelos. Pero es muy interesante, sobre todo para el público en general, digo, entender cómo funcionan las interacciones en los medios, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaste de una extinción, digamos, ¿no? Tan grande, se puede decir que fue atribuida a múltiples factores, no a un evento puntual, sino a múltiples factores, ¿no? Y en este caso es lo mismo, es un conjunto de factores que generan estos grandes cambios en el ambiente y no en una superficie pequeña, estamos hablando de un territorio bastante extenso. Claro, o sea, lo que a veces es interesante ver y que uno quiere mostrar es la complejidad inmensa que existe en cada uno de estos patrones que uno ve. Cuando uno cree que es algo simple, bueno, en realidad es excesivamente complejo, como la extinción de la megafauna. Aún hoy en día no sabemos a ciencia cierta por qué ocurrió. Entonces, bueno, explicamos con diferentes cosas, pero lo más probable es que hayan sido varios factores concurrentes, no solamente uno, sino un montón de factores juntos los que hicieron la desaparición. Claro. Y bueno, y ahora terminando ya, lo que les quería mostrar es, bueno, una verdulería, para que vean que podemos hacer paleo hasta en una verdulería, no solamente caminando los arroyos, los ríos del conurbano, o viendo las excavaciones que se producen, caminando a la orilla del río, sino también mirando no solo una verdulería, sino en la plaza, vamos a la plaza y vemos plantas que nos parecen raras, con adaptaciones extrañas. Bueno, también podemos hacer paleontología desde la actualidad. Y acá lo que les quería mostrar, en referencia a esto, es un librito que hemos sacado, que se llama Tras las huellas del megaterio, que está disponible para que lo descarguen en PDF, lo buscan en internet, lo descargan gratuitamente, así tienen un poquito de algunas de estas historias que estuvimos charlando, ya las tienen bueno, pueden leerlas en detalle y si les interesó la charla, disfrutarlas. Muy bueno, muy bueno. Bueno, nada más, yo quería agradecerles a ustedes que me han invitado y bueno, nada más que si quieren hacer preguntas. Genial. Ahora hacemos damos un tiempo a que la gente empiece a volcar todas sus preguntas en el chat, sí, por favor, solamente en el chat, no por micrófono, que nuestros compañeros las van a estar recopilando y van a ser ellos, sí, los que lean sus preguntas, sí, pero todas las preguntas, por favor, en el chat. Seguimos con los micrófonos silenciados, sí, por favor. Y Fede, estaría bueno también mencionar, ¿no? Ya que comentamos de toda esta como facilidad, si se quiere, ¿no? Para el que busca encuentra, digamos, ¿no? Estaría bueno también comentarles a la gente que en el caso de que se lleguen a encontrar con algún resto que sospechen que puede llegar a ser un fósil, bien podrían acercarse, ¿no? a las instituciones como el museo o alguna institución local, no solamente para desasnarse y saber qué es lo que encontraron, sino también para hacer un aporte a la historia de la ciencia, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo se puede encontrar algo que puede ser realmente novedoso a nivel científico, ¿no? Por ahí vos te encontrás, no sé, un resto de un bicho que ya sabemos que existía, pero por ahí en el desconocimiento te estás encontrando con algo nuevo, todo es información y por ahí estaría bueno, ¿no? También fomentar un poco eso, que aquellos que visiten un arroyo y se encuentren algo, no duden en acercarse a las instituciones, ¿no? Sí, a ver, es fundamental eso que vos comentás, que cuando alguien encuentra algo se comunique con la autoridad que corresponda. En este caso pueden llamar al museo, escribirnos por las redes, no hay ningún problema. De hecho, hemos tenido casos de descubrimientos importantes que realizaron personas haciendo un pozo en el fondo de la casa, o gente que genuinamente fue a buscar y encontró algo interesante, nos llamó y resultó realmente de valor. Muchas veces adornando
tu pieza o arriba de la chimenea tenés un animal que puede estar respondiendo una pregunta que nos estamos haciendo hace mucho tiempo y vos resulta que lo tenés ahí y para vos es apenas una piedra y para nosotros puede tener muchísimo valor. Y digo para nosotros, no solo como comunidad científica, sino como argentinos, porque todo el material fósil es patrimonio nacional, es decir, no, cuando uno encuentra un fósil no es propiedad suya. No, yo, por ejemplo, trabajo para el Estado, yo si encuentro un dinosaurio, no me lo quedo yo o no hago nada yo, sino simplemente lo dejo en el museo para que cualquier investigador y cualquier persona que tenga necesidad lo pueda estudiar, ¿no? Porque es parte realmente del patrimonio de la humanidad. O sea, Entonces, no hay dueños, digamos, no no hay hay dueños, dueños, no hay exactamente. propietarios para este tipo de cosas. Así que nada, reitero, siempre que tengan la oportunidad de encontrarse con alguno de estos objetos, acercarse a las instituciones y también, bueno, comentar que en Morón tenemos un espacio donde esto se puede gestionar. Le doy pie a los chicos bueno, lo presento a Rubén y a Candelaria, perdón si me equivoco, que se presenten y nos comenten qué se puede hacer en Morón respecto a esto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén. Estoy acá con mi compañera Candela. Los dos estamos en representación del MUMO, Museo de Morón, Museo Municipal, que tiene una pequeña colección paleontológica. Y bueno, como dijo Federico, bien podría ser en este caso un órgano receptor ante un encuentro o de un fósil o ante una, como dijo él, esto de tener un fósil de adorno guardado en una vitrinita eh, y sumarlo a la colección pública de un museo público para, además de estudiarlo, catalogarlo, también para darle difusión a ese material. Simplemente eso. Nosotros después en el chat vamos a poner cómo conectarse en las redes y agradeciendo esta posibilidad de que en general se conozca, para los que no son de la zona, para los que son de la zona también, la existencia del museo, que dentro de toda su variedad de colecciones también tenemos una pequeña colección de objetos paleontológicos. Eso simplemente, gracias Genial. Cristian, gracias Nicolás. Genial, bueno, grandioso. Bueno, ya sabemos entonces que como vecinos de la zona o aquellos que quieran visitar Morón, vamos a tener un lugar, digamos, ¿no? Donde podamos observar todas estas cosas y aprender, ¿no? Sí, habíamos muteado. Sí, exactamente. El museo también es esto, no solo ver objetos, sino también es aprender, investigar, a través de la investigación y difusión de los conocimientos. Muy importante, muy importante. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, Fede, ya damos lugar a las preguntas. No sé si los chicos ya, Mayra, Iván, ya tienen algunas preguntas para ir leyéndonos. Hola, sí, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Sí, hay algunas preguntas que me gustaría leerles, muy interesantes, surgieron de la charla. Una pregunta que me gustó mucho de parte de Santiago es: ¿qué nuevas investigaciones en curso o nuevos descubrimientos en las cercanías de la ciudad lo emocionan más? Bueno, mirá, a mí la verdad que lo puse justamente porque me emocionó fue redescubrir las toscas del Río de la Plata, es decir, esos yacimientos donde estaban fregando hace cientos de años ahí para limpiar la ropa. Bueno, haber descubierto nuevamente que en las grandes bajantes afloran toscas con fósiles, bueno, fue de gran emoción porque tiene toda una cuestión histórica atrás, ¿no? Muchos paleontólogos estuvieron caminando esas toscas, Florentino Ameghino, Burmeister, grandes nombres de acá. Entonces, estar uno mismo ahí genera alguna emoción. Y encontrar un fósil, ni te cuento.
Totalmente, me imagino que sí. Bueno, te cuento que hubo muchos que les encantó el término de ecosistema Frankenstein. Una de ellas fue Silvana. Y Teresa pregunta si hay alguna bibliografía en la que se acuñó este término específicamente o de dónde surge. Sí, mirá, no me acuerdo ahora los autores, exactamente no me los acuerdo, pero sí es un término bastante usado en ecología últimamente. Así que no te va a costar encontrarlo. No sé si en el librito que yo mostré, no me acuerdo si no ponemos cuál es el autor que acuña el término, pero hoy en día es un término bastante usado por estas cuestiones, ¿no? Que cada vez se está investigando más las cuestiones de los ecosistemas y las relaciones entre el pasado y el presente de los ecosistemas, entonces cada vez, digamos, esos términos se están utilizando más. Perfecto. Y otra pregunta de Teresa es si hay estudios sobre microflora del cuaternario en el conurbano, si tenés idea al respecto. Mira, yo no me acuerdo si por la zona de Pilar, no sé si entra exactamente el conurbano Pilar, creo que había algún trabajo, pero la mayoría tenemos muy poca información de microflorística de lo que es, de lo que es este segmento temporal. Realmente la mayoría de la información procede del sur de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que sería distinto a lo que tenemos acá. Y bueno, siempre es más bien escaso. Estaría bueno encontrar macroflorísticos, o sea, resto de troncos y eso, pero prácticamente no existen. Así que estamos, con la evidencia de plantas, estamos bastante flojos todavía, pero bueno, se está trabajando. Yo creo Ahí que por ahí, Fede, si te parece bien, sería bueno también aclarar y contarles a los demás que para que se preserve un fósil, ¿no? O sea, es algo completamente azaroso y no es algo que va a ocurrir siempre sí o sí. Es por eso por ahí que estos registros florales, como de muchas otras cosas, en realidad tal vez no existe ese registro por esta dificultad, ¿no? Del elemento en convertirse en un fósil. No sé si también por ahí nos querés comentar un poquito de eso brevemente. claro, bueno, a lo que se refería ella específicamente es al polen, porque el polen también se fosiliza, entonces uno agarra restos de roca y especialistas en polen los muelen y bueno, pueden llegar a encontrar polen como no. Como dice Nicolás, es algo muy azaroso. De hecho, yo hice un cálculo hace un tiempo que es qué pasara si todos los argentinos nos muriésemos ahora, nos morimos todos los 40 y pico de millones, ¿cuántos llegamos a fosilizarnos? Y en realidad, de los 40 y pico millones de argentinos, llegan a fosilizarse 7 huesos, no 7 personas, 7 huesos. Y de esos que se fosilizan, un paleontólogo los tiene que encontrar. Así que imagínense que cada uno tenemos decenas de huesos en el esqueleto, bueno, se fosilizarían todos, solo 7 de los 40 y pico de millones de argentinos que somos. Así que eso es un número bien bajo. Perfecto, sí, bueno, o sea, es eso, o sea, las condiciones que se tienen que dar para que algo se fosilice es una lotería, se puede decir. Sí, Perfecto, sin perfecto. lugar a dudas es una lotería. ¿Alguna pregunta más? Sí me gustaría agregar a lo que están diciendo que el Museo de Ciencias Naturales tiene una división de paleobotánica, o por lo menos la tenía cuando yo lo fui a visitar, o sea que hay gente estudiándolo también. Pues aprovecho para reiterar la invitación a conocer todos los museos que puedan, incluido el de Ciencias Naturales. Cualquier cosa nos preguntan si quieren después tener data para ir a visitarlo. Sí, hay muchas más preguntas. Unas personales para Fede. Primero, ¿cuál es su dinosaurio favorito? Y la investigación favorita. Dinosaurio favorito a veces es difícil elegir. En mi caso, el Carnotaurus es un dinosaurio carnívoro argentino que tiene cuernos, los bracitos muy chiquitos. Porque más allá del aspecto estrafalario que pueda tener el animal, que uno lo ve, es rarísimo, es un animal que anatómicamente, o sea, científicamente es tan extraño, es una rama tan derivada y tan loca, que a mí al menos me parece, ni hablar la excelente preservación, se preservó hasta con piel, así que creo que podría decirlo como mi dinosaurio favorito. Y la investigación favorita mía, no sé, uno a veces hay investigaciones que tienen que ver con un cosito y a uno le gustan mucho y no necesariamente son muy relevantes. Estudiamos una de mis favoritas es cuando reestudiamos junto con Sergio Bogan
y Martín Escurra, dos compañeros y amigos, lo que se pensaba, lo que Ameguino había descrito como un diente de un tiburón rarísimo, todo el mundo se agarraba a la cabeza, nadie sabía qué era, y resultó ser el caparazón de un cangrejo minúsculo. Así que eso, si se quiere, fue un lindo trabajo. Pero bueno, también tenemos trabajos de mayor importancia, si se quiere, y este no es de gran importancia, pero sí tiene ese saborcito que al menos a mí me gustó mucho. No sé si hay más preguntas. Mayra está Sí. silenciada. Ahí está, perdón, estaba silenciada. Bueno, sí, otra pregunta que tengo es tu opinión al respecto del tema con los trabajos de los dragados y rectificados de los ríos, que a veces pasa que quizás se puede llegar a perder material, no se hacen las investigaciones necesarias o se podría mejorar tal vez, ¿no? Esa situación. Muy buena pregunta. Sí, obviamente, a ver, se ha mejorado muchísimo en este aspecto, hay que decirlo. Se ha mejorado muchísimo, hoy en día se está llamando a paleontólogos para las grandes obras, se llaman paleontólogos, se llaman arqueólogos. Pero bueno, cuando salimos de esas grandes obras, y grandes me refiero a muy grandes obras, ya prácticamente nunca se convocó a paleontólogos. Entonces se hace un pozo para un gran edificio y no hay un paleontólogo que corrobore que sale, ni un arqueólogo. Entonces, estamos muy lejos aún de poder evitar la destrucción de patrimonio. Estamos lejísimos. La mayoría de los municipios no tienen siquiera legislaciones sobre el tema, entonces se destruye patrimonio todo el tiempo y todavía no se encuentra solución. Lo mismo pasa en Ciudad de Buenos Aires, que es muy complicado por la enorme cantidad de construcciones que hay todo el tiempo, y eso es destrucción de patrimonio, destrucción, y no convocan paleontólogos ni arqueólogos a que vayan a revisar ni siquiera los restos que sacan. Así que estamos bastante lejos en ese aspecto. Claro, Pero bueno, las obras de rectificación grandes y demás, en general, tienen especialistas que están revisando que no se destruya todo. Eso me recuerda a algunos datos anecdóticos, digamos, como cuando se ha hecho el subte del A, que han aparecido bichos, ¿no? También ya hubo, digamos, históricamente hallazgo producto de obras urbanas que han sido importantes, ¿no? Sí, bueno, de hecho en las ampliaciones de los subterráneos, el equipo en el que yo formo parte justamente extrajeron varios animales y que hay algunos de ellos que están expuestos en las estaciones donde aparecieron. Así que Qué sí, bien. juramento, Sí, tronador, creo que están los gliptodontes que salieron justamente ahí, están expuestos ahí. Lo cual, bueno, le agrega incluso valor patrimonial al lugar donde se está haciendo la obra, ¿no? Dos Ahí está, preguntas, dice la línea B del tronador, sí. dos preguntas muy interesantes. Una, ¿dónde se puede estudiar paleontología, si quisiéramos? Y la otra, ¿cómo se buscan los fósiles? Si es azaroso, si hay algún registro donde hay más probabilidades de encontrarlo, estudios previos, etcétera. Bueno, paleontología hoy en día ya se estudia en varios lugares. Antes era monopólico prácticamente de La Plata, de la ciudad de La Plata, el Museo de La Plata, de la universidad donde yo me formé. Pero hoy en día tenemos en la UBA, tenemos en Río Negro, tenemos tecnicaturas, ahora hay tecnicaturas en Miramar, tecnicaturas en Chubut, en la Universidad de Comahue. Hoy en día podemos estudiar en muchísimas universidades públicas y nacionales paleontología. Así que no está tan restringido, incluso se puede estudiar técnico en paleontología, que los técnicos justamente son las personas encargadas de la extracción de los fósiles, de la limpieza de los fósiles, de la preparación de los fósiles. Y bueno, hay gente que se dedica a eso, que le gusta mucho, e incluso ahora hay posibilidad de estudiar eso. La otra pregunta Perdón, y agrego, y Argentina tiene una gran tradición en paleontología. es, sí, incluso hoy en día a nivel mundial somos de los países mejor rankeados en estudios paleontológicos y en parte en soberanía paleontológica, que representa en realidad de alguna otra manera soberanía nacional también, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, los fósiles que se extraen acá los estudian, los extraen argentinos y los estudian argentinos, ¿no? O sea, tenemos una especie de soberanía paleontológica importante.
Es una rama de la ciencia fuerte, digamos, a nivel local. Sí, Por suerte. por suerte sí. Y preguntaban algo así como ¿Cómo encontrar? cómo era encontrarlos, algo así era la pregunta. Sí. Bueno, como todo incluye parte del azar, claro que sí, a veces una parte muy importante del azar, a veces la suerte juega. Lo que hacemos mayormente es estudiar, hay diferentes maneras como uno puede encontrar un fósil. Nosotros podemos revisar los mapas que confeccionan los geólogos, que son los especialistas en estudiar las rocas de la Tierra, y ellos pueden decirnos en qué tipo de rocas podemos llegar a encontrar. Por ejemplo, no vamos a ir a buscar un dinosaurio al fondo del mar o al centro de un volcán, o no vamos a buscar un dinosaurio en rocas que tienen una antigüedad de 1000 años. Tenemos que buscar rocas de la antigüedad de los dinosaurios y de un pantano, lugares donde estaban los dinosaurios. Entonces ya con esa guía que nos marcan los geólogos salimos a buscar, y la búsqueda, bueno, suele ser caminar, ir mirando la roca, ir analizando la roca, ir buscando huesos, pero sabemos que hay un perro con Caro Mazzocchi y tenés un perro ladrando. Ahí está. Y después, por otro lado, muchas veces gente que nos llama y nos cuenta, encontré un fósil en mi casa, ¿qué puedo hacer en mi patio? En el caso de Patagonia, por ejemplo, la gente tiene muy metido en la cabeza que puede encontrar fósiles de dinosaurios. Entonces, muy comúnmente un tipo que estaba ahí con las ovejas, pastando ovejas y demás, dice, yo en mi recorrida encontré un dinosaurio, nos llama, y muchas veces son animales de gran interés. De hecho, un famoso dinosaurio, Monitasaura, nos comentó un vaqueano de la zona que él se sentaba a tomar mate en un hueso de dinosaurio, y nosotros decíamos, bueno, este está loco, qué sé yo. Y cuando fuimos, efectivamente, el tipo se sentaba a tomar mate en lo que era el fémur de un dinosaurio, que luego excavamos, sacamos, y está hoy en día en re negro. Un banquito con mucha historia, digamos, tenía el hombre. Sí, con unos 80 millones de años de historia. Bueno, genial. ¿Les parece si hacemos una pregunta más? Así, bueno, no abusamos del tiempo de Fede, que ya estamos superando la hora de la charla. Así que, bueno, una pregunta más, si es que hay. Dale, te meto dos porque son cortitas. Hacemos un combo, dale. Hacemos el combo de las últimas dos. Una es si trabajan conjunto con geólogos en las excavaciones, y la otra es qué pasa si en una construcción se encuentra un fósil, si se tiene que parar la obra. Sí les comento yo que si es un resto humano existen leyes para eso, pero no conozco, por ejemplo, con fósiles, así que espero la respuesta. Para la primera pregunta, ¿cuál era? Si trabajaban con Geólogos. geólogos. Bueno, sí. Muchas veces no, porque ya sabemos el lugar al que vamos, entonces no necesitamos de geólogos, pero en general es muy saludable salir con un geólogo porque nos ayuda a entender muchísimo. Al estudiar la roca, él puede entender si eso era un río, si era un arroyo, si había calor, si hacía frío, un montón de cosas que nosotros, estudiando simplemente los dinosaurios, no podemos comprender. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, es una especie de mito, lamentablemente, que separa la obra. Nosotros hemos estado en denuncias que están construyendo un edificio donde dicen aparecieron huesos, y realmente nosotros los sacamos rápidamente porque, a ver, uno entiende que tiene que extraer los fósiles con gran rapidez, entonces nosotros vamos y en el mismo día, en unas pocas horas, solucionamos el tema, sacamos los fósiles, e incluso nosotros trabajamos mientras continúa la excavación. Entendemos que hay que hacerlo rápido y que hay que hacerlo lo mejor que se puede. Así que no se para la obra, pero lo que sí es, la ley dice que cuando alguien encuentra un fósil tiene que sí o sí denunciar, si no puede ser penado. Hay algunos casos en que las penas han sido graves cuando los materiales han sido de gran valor y a sabiendas los destruyeron. Está un caso muy famoso en Ciudad de Buenos Aires, que no es paleontológico, pero que destruyeron parte de lo que eran las cisternas de agua de la casa de Juan Manuel de Rosas, unas cisternas gigantescas que son increíbles. Realmente yo no pensé que había una construcción así en Ciudad de Buenos Aires tan antigua, y la pasaron topadores y demás sabiendo lo que estaban haciendo, y bueno, ahí tuvo grandes problemas. Incluso no me acuerdo si no tuvo cárcel efectiva
el dueño de la construcción, ¿no? Pero bueno, en general lo que hay que hacer es intentar no frenar la obra y denunciar cuando uno encuentra un fósil, porque hay que entender que eso es patrimonio de todos. Claro, denunciar, o sea, sinónimo de avisar, digamos, no de. Claro, Claro. a veces la gente se asusta con la No, palabra denunciar, no. denuncia. O sea, Avisar y vamos rápidamente, claro. sacamos el hueso y siguen. Sí, la paleoseñal, digamos, Sí, ¿no? exactamente. Genial, genial. Bueno, Fede, la verdad, increíble la charla. Creo que superó las expectativas de muchos. O sea, acá estoy leyendo un poco el chat y están todos súper agradecidos con la charla. Invitarte a cuando te quieras organizar para contarnos de alguna de otras de tus líneas de investigación. Sé que tu fuerte son los dinosaurios. Y si bien no son del conurbano, yo creo que muchos van a querer escucharte hablar del tema, así que tal vez en un futuro no muy lejano, si te parece bien, podemos organizar otra charla. Y por supuesto, cuando quieras venir al espacio de la municipalidad a hacer alguna colaboración, las puertas están abiertas. Así que, Fede, si querés hacer algún cierre. Mira, bueno, agradecerte. Primero decirte sí, las charlas que quieran las damos, no hay ningún problema. Obviamente nos acercaremos ahí al lugar a ver qué fósiles tienen ahí propios de Morón. Y bueno, para todos los que se quedaron con preguntas o demás, ya saben, buscan mi página personal, mis redes, las redes del laboratorio, están siempre abiertas para cualquier duda que tengan. Si quieren acercarse también, nos atendemos de muy buena gana porque nos gusta siempre recibir a la gente, así que lo que necesiten, estamos a sus órdenes. Genial, para los que se conectaron un poquito más tarde, contar de vuelta que vos trabajás en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, el Bernardino Rivadavia. Ese es tu espacio de trabajo, ¿no? Sí, que está ahí Por ahí en alguno Parque se perdió ese dato. Centenario, en plena ciudad de Buenos Aires. Genial. Bueno, Fede, nada, un placer como siempre. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la charla. Espero que les haya gustado y estén atentos, ¿sí? Para una futura charla que seguramente va a ser de otra temática, pero siempre intentando abordar algo de conocimiento de flora y de fauna a nivel local. Así que bueno, me despido y espero verlos a todos en la próxima charla. No sé si alguien quiere hacer algún cierre, algún comentario más de mis compañeros. Nico, yo les quería pasar el nombre del canal de YouTube por donde se va a subir la charla, Dale, Cristian. para que lo quieran anotar, si querés escribirlo, Mayra, es Historia Morón. Ese es el canal del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón, y ahí vamos a subir la charla en estos días. Denos unos días hasta que la bajemos, la subamos, tranqui. Perfecto. Entonces, Así que ahí la vamos. Historia Morón en Historia YouTube. Morón. La buscan ahí por YouTube, por el canal de YouTube, y ahí la van a encontrar. ¿Sí? Bueno, genial. Denle like y suscribirse, como siempre. Ahí se escribe, exactamente. Genial. Bueno, Cristian, gracias por el dato y bueno, yo por mi parte me despido y espero verlos a todos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.